Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarlas nuevamente. Soy la maestra Erika Robledo Collazo, alumna del cuarto cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. En esta ocasión, en lo tocante a la materia Coloquio de Casos de Defensa 2, cuyo docente es el doctor Pablo César Álvarez Ruiz, analizaremos la recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les voy a proyectar unas diapositivas a efecto de hacer mi presentación más amena. Permítanme. Bien, les comentaba, realizaremos el análisis de la recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordaremos que esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos versa sobre hechos ocurridos en Veracruz, Jalapa, Orizaba y Coatzacoalcos en el estado de Veracruz el 23 de diciembre del año 2015, donde precisamente se dieron diversas violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de personas pensionadas y periodistas, dándose diversas movilizaciones frente a las principales oficinas de los gobiernos estatal y municipales, con manifestaciones de grupos de personas mayores, por dos aspectos importantes. El número uno, la falta de pago oportuno de sus pensiones, y la segunda, el haber recibido del Instituto de Pensiones cheques que no pudieron ser cobrados por falta de fondos en las cuentas bancarias. Bien, antes de comenzar mi exposición, quisiera explicarles el desarrollo de la presente. Primeramente, los antecedentes. Respecto al desarrollo, vamos a analizar la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Y una vez establecida esta, vamos a señalar cómo se inició la investigación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a la misma recomendación. También cuáles fueron sus aspectos más importantes respecto a las observaciones establecidas en la misma, qué derechos humanos se violentaron y a qué autoridades se responsabilizó, así como la propia conclusión. Bien, en este momento, una vez que les establecí los antecedentes, es importante hacer notar cuáles son las violaciones que acreditó la misma comisión. La primera es la seguridad social, la segunda la libertad de reunión, la tercera el trato digno e integridad personal, la cuarta la libertad de expresión y la quinta el derecho a la justicia en su modalidad específicamente de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz. Verifiquemos entonces ahora cómo se da esta protección o cómo es que en nuestro país se da esta protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. Tenemos en consideración que en nuestro país hay dos tipos de protección interna de los derechos humanos. La primera es la jurisdiccional, que corresponde específicamente al Poder Judicial, y la segunda es la no jurisdiccional. ¿Pero en qué consiste esta protección no jurisdiccional de los derechos humanos en nuestro país? Bien, vamos a establecer primeramente que esto data del 28 de enero de 1992, donde se adicionó el apartado B del artículo 102 en nuestra Constitución Política, en donde se da surgimiento al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Este mismo numeral fue reformado en el año 1999 y con estas modificaciones se introdujo en sus párrafos cuarto al séptimo lo relativo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es importante señalar que el primer párrafo del artículo 102 del apartado B de la Constitución Política señala específicamente que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas van a establecer organismos de protección de los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa específicamente, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial, que violenten estos derechos. El mismo numeral señala en su párrafo segundo que los organismos formularán recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante autoridades respectivas. Realizado esto, es importante señalar que una de las características específicas de dichas instituciones es la emisión de recomendaciones. Estas, sin embargo, son no vinculatorias, las cuales, a diferencia de las sentencias emitidas por los tribunales o los órganos del Poder Judicial, constituyen una de las principales diferencias entre la protección no jurisdiccional y la jurisdiccional. El mismo texto señala que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Así, cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos además deberán fundar y motivar y hacer pública su negativa. Es decir, no solamente se trata de señalar el no cumplimiento, sino que deben establecer precisamente cuál es la razón o la causa por las que se niegan a dar el cumplimiento de la misma.
Realizado esto, dichos organismos tienen la obligación de citar o de llamar a estas autoridades o servidores públicos responsables a efecto de que puedan comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen cuál es el motivo de su negativa. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos conoce de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos estatales de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Así las cosas, específicamente la Recomendación 32/2018 es emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a analizar cómo es que se llega a la comisión y cuál es el camino que se recorrió precisamente para llegar a este punto. Así las cosas, se da la situación de cómo se inició la investigación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, en este orden de ideas recordemos que fue el 23 de diciembre del año 2015 cuando la Comisión Nacional emitió un acuerdo de atracción a efecto de investigar los hechos de que fueron inicialmente el conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se iniciaron diversas quejas debido al impacto en la opinión pública nacional. Recordemos que fue un caso muy mediático y que la misma situación y el impacto que causó fue lo que trajo como consecuencia que se iniciara la misma. El acuerdo refiere que mediante notas periodísticas, la Comisión Nacional pues tuvo conocimiento de que personas pensionadas del estado de Veracruz, al momento de realizar el cobro de los cheques emitidos por el Instituto de Pensiones, por prestaciones precisamente de seguridad social y de fin de año, no tenían fondos suficientes, hecho que motivó que diversas manifestaciones llevadas a cabo por los afectados en Coatzacoalcos, Orizaba, Jalapa y el puerto de Veracruz fueran desalojados arbitrariamente por elementos de la fuerza pública o de seguridad pública. Ello en excesivo uso de la fuerza, como ya se mencionó, pues fueron agredidos con toletes, con bastones, con instrumentos que generan descargas eléctricas, sin importarles el impacto que pudieran tener en la salud de estos adultos mayores. Acciones que fueron del conocimiento inicialmente de la Comisión Estatal y donde además se formularon diversas quejas. Como ya lo mencioné, el impacto que generó estos hechos a nivel periodístico, a nivel de noticia, fue lo que trajo como consecuencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera el acuerdo de atracción, precisamente para ser ella quien conociera de los hechos de forma específica y quien realizara además la investigación correspondiente. En este mismo orden de ideas, vamos a revisar cuáles son los aspectos más importantes respecto a las observaciones establecidas en la recomendación 32 de 2018. Y entre ellas puede resaltar inicialmente la importancia de abordar el contexto en el cual se encontraban las personas pensionadas que se manifestaron el 23 de diciembre del 2015 y que además, como ya lo mencioné, fueron replegadas por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Otro aspecto muy importante que toma relevancia es el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual la Comisión Nacional da un punto muy importante y trascendente en los presentes hechos, pues establece el principio pro persona o pro homine, que señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de esos derechos, por lo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen diversas obligaciones. Obligaciones que se traducen en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que rigen a los mismos. En esta misma situación, vamos a dar gran trascendencia a que la afectación de los derechos humanos de cualquier persona toma gran relevancia, pero más aún resulta preocupante y trascendente en este punto cuando se da contra personas que conforman un grupo vulnerable como son nuestros adultos mayores. Estos adultos mayores que requieren de una atención prioritaria, como lo son las personas adultas o en situación vulnerable y que en esta etapa de la vida además requieren de la satisfacción de sus necesidades y con los beneficios de la seguridad social a través de una pensión que pueda proveerles del denominado mínimo vital. Así las cosas, es importante señalar que el 27 de noviembre la Fiscalía General violenta nuevamente o revictimiza a estos adultos mayores al negarles el acceso a la justicia,
pues informa que en relación con los datos de prueba contenidos hasta ese momento en el acta circunstanciada, eran valorados como no idóneos, pertinentes y suficientes para que pudiera ser elevada carpeta de investigación, informando que hasta ese momento nadie se había presentado para denunciar actos que pudieran constituir un delito y que tuvieran además relación con las notas periodísticas del 23 de diciembre del 2015 por las cuales se dio inicio al acta circunstanciada. Es decir, la autoridad vulnera los derechos de estos adultos mayores de poder accesar a esa justicia pronta, expedita, que se puede presumir en cualquier procedimiento. No obstante, pese a haber establecido su acta circunstanciada, determina que no hay elementos suficientes para que pueda ser elevada a carpeta de investigación, porque según ellos no hay elementos, no se cuenta con datos específicos, siendo totalmente omisos en su obligación de investigar precisamente estos hechos que fueron constitutivos de delitos y que además fueron donde resultaron diversos adultos mayores lesionados y afectados en su superficie corporal y sobre todo en su salud. Bien, vamos a analizar ahora cuáles son los derechos humanos violentados y a qué autoridades se responsabilizó. En este mismo orden de ideas, señalamos que los derechos humanos violentados fue precisamente la violación al derecho a la seguridad social, el derecho a la violación a la reunión en relación con la protesta social y pacífica, también la violación al derecho al trato digno y a la integridad personal. De igual manera, la violación al derecho a la libertad de expresión. También se violentó el derecho al acceso a la justicia en su modalidad procuración de justicia por las razones que les acabo de exponer y sobre todo el reconocimiento de la vulnerabilidad de las personas adultas mayores en sus derechos. Las recomendaciones establecidas fueron dirigidas precisamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz, al director general del Instituto de Pensiones, al fiscal general del Estado de Veracruz, de una forma concatenante, de una forma concluyente, pues le señaló que en un plazo no mayor de 3 meses contados a partir de la aceptación de la recomendación, en coordinación con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, es decir, de manera conjunta, deberían de reparar integralmente el daño e inscribir en el registro estatal de víctimas a todos los afectados adultos mayores y a los integrantes de la prensa que estuvieron en el momento del hecho y que también resultaron lesionados. También solicita que se colabore ampliamente con la Comisión Nacional en la queja que se presentará ante la Contraloría General del Estado de Veracruz para que se investigue y determinen las responsabilidades administrativas. Y además, responsabilice a los servidores públicos que participaron en los hechos y que lesionaron a los adultos mayores, a efecto de que estos mismos esta misma recomendación se remite a la Comisión Nacional a efecto de que se pueda verificar el cumplimiento. De la misma forma, solicita se colabore ampliamente con la Comisión Nacional a efecto de que se pueda establecer o que se investigue y se establezcan las responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos que participaron en los hechos que motivaron la presente recomendación. Recordemos que si bien es cierto, unos de ellos fueron quienes ejecutaron y golpearon a los adultos mayores, no menos cierto es que muchos de ellos dieron órdenes y fueron omisos al investigar y sancionar precisamente las violaciones a derechos humanos. Un punto también específico es que se colabore ampliamente con la Comisión Nacional en la denuncia que se presentará ante la Fiscalía para que se investigue y determine responsabilidades penales de forma específica. Ello a efecto de que no quede impune, que se pueda responsabilizar a quienes se dieron o a quienes participaron en el ilícito en comento. De la misma forma, solicita que la Secretaría de Finanzas transfiera oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos indispensables para que se entreguen las pensiones a las personas en tiempo y forma y que estas prestaciones de seguridad social a las que tengan derecho no vuelvan a ser omisas. También para que en un plazo no mayor de 6 meses, contados a partir de la aceptación de la recomendación, se imparta a los servidores públicos de las secretarías de gobierno, finanzas y además de seguridad pública, cursos de capacitación por especialistas en la materia de derechos humanos en los que se aborden aquellos atinentes a las personas adultas mayores. Bien, a manera de conclusión entonces, eh, podemos establecer que si bien es cierto el gobernador del estado de Veracruz en un comunicado de prensa salió y señaló que no iba a permitir que se vulneraran más los derechos de estos adultos mayores y que iba a hacerlo conducente para que no se volviera a repetir el hecho, no menos cierto es que sigue habiendo violaciones constantes a estos adultos mayores.
Sin embargo, pues esperemos que atendiendo precisamente a la recomendación que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pueda cumplir con el objetivo y se proteja esos derechos humanos de estos adultos mayores que viven al día con la cuestión relativa a sus pensiones. No obstante, como lo mencionamos durante nuestra plática, las recomendaciones no son vinculantes, no son obligatorias para nuestras autoridades. Aunque se vigile el cumplimiento, no tienen esta fuerza de obligatoriedad para todas las autoridades. Bien, no olviden verificar las referencias o les establezco la referencia a efecto de que puedan consultar con mayor amplitud la misma y puedan disipar sus dudas. Pueden verificar el contenido de nuestra Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, del artículo primero específicamente. Recordemos que esta data del 5 de febrero del año de 1917. También pueden verificar la Convención Americana de Derechos Humanos, o mejor conocida como Pacto de San José, y sobre todo la recomendación 32/2018 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno y personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz. Bien, sin más por el momento, hasta aquí voy a dejar mi exposición esperando haber sido clara y hasta la próxima. Gracias.